Bueno, teníamos en la línea telefónica al expresidente Álvaro Uribe. Hemos tenido un problema momentáneo con la comunicación, vamos a retomarlo y vamos a, a conversar con él sobre todo este intercambio de acusaciones que van desde Bogotá, Caracas, Bogotá, de magnicidios en contra de uno o de otro. Mientras tanto, Vilma Petrach, que es además productora acá de nuestro programa, se ha sentado, está conmigo aquí en la mesa de trabajo para analizar un poco pues, esta guerra, ¿no?, entre Maduro, que venía desde la época de Hugo Chávez. Es cuando comienza, hubo ahí un periodo de luna de miel momentánea en la época cuando entra Santos, pero que ahora de nuevo vuelve este problema entre Uribe y Chávez, o en el caso ahora de Maduro. Pero como tú dices, no es una cosa nueva. Lo interesante es que en el periodo de Maduro se está reproduciendo una práctica que ya se ha visto en la etapa chavista propiamente dicha, porque de hecho en estos 100 días de Maduro han habido por lo menos 5 o 6 denuncias de atentados contra Maduro. Evidentemente siempre Álvaro Uribe sale involucrado y lo más triste tal vez es que la actitud del gobierno colombiano, que recientemente hubo una reunión de alto nivel en un proceso de reconciliación después del enfrentamiento que hubo tras el encuentro de Santos con Enrique Capriles Radonsky, ellos presuntamente le presentan estas pruebas y lo lamentable es ver la actitud del gobierno, en mi opinión, del gobierno colombiano, un tanto complaciente, básicamente por tratar de mantener un estatus de relación que ellos tratan de tener con una cierta estabilidad, pero que evidentemente pone en evidencia la capacidad del gobierno venezolano de difamar a un expresidente sin ningún tipo de pruebas. Lo que yo tengo entendido hasta ahora, y es lo que seguramente nos va a ratificar el presidente Uribe, es que su abogado no solamente está argumentando que hay difamación e injuria, y lo piensa de hecho llevar a los altos organismos internacionales, creo que a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que también el presidente Uribe fue objeto de atentado en un momento dado en Argentina. En el año 2012, se habla específicamente de un intento de atentado en 2012. Ellos sí tienen pruebas de que el gobierno venezolano estuvo involucrado y evidentemente como ha habido esta conexión tan estrecha con la guerrilla, donde el presidente Uribe, por cierto, siempre ha tenido una actitud, digamos, bastante crítica con respecto a ese acercamiento con una guerrilla que no tiene ninguna voluntad de paz y que además ha sido aliada tradicional del gobierno venezolano en ataques terroristas contra la población colombiana y contra la población venezolana, pues evidentemente nosotros vemos un cuadro que es muy posible, donde creo que el gobierno del Álvaro Uribe tiene probablemente muchas más pruebas. El presidente Uribe y su abogado tienen muchas más pruebas de lo que tiene el gobierno venezolano, que evidentemente siempre ha hecho ese tipo de acusaciones sin ningún tipo de prueba a las personas involucradas. Teníamos, de nuevo, teníamos durante comerciales, habíamos hecho la comunicación con el expresidente Uribe, inclusive logré conversar con él un poco, pero bueno, esas son las cosas de los programas en vivo, ¿no? La magia y lo positivo y lo negativo, se nos cortó la comunicación. Así es. Allá nuestro equipo de producción está tratando de retomar pues esa comunicación. Estamos hablando del caso de Uribe, pero hay otra serie de nombres que siempre son recurrentes. El gobierno, tanto Hugo Chávez en su momento como ahora en el caso de Nicolás Maduro, hay una serie de nombres. Ahora sale Micheletti, vuelven a rescatar a Micheletti. Otto Reich es otro nombre, inclusive Luis Posada Carriles. Y yo decía el otro día aquí en el programa que, con todo el respeto para el señor Posada Carriles, estamos hablando de un señor que está con serios problemas de salud actualmente, extremadamente mayor, y que es absurdo, ridículo que a este momento lo estén todavía poniendo como una persona que estaba al frente de un complot para matarlo. Sí, pero por eso te digo que es un nivel de absurdo que solamente lo puede tener un gobierno de este nivel como el que tiene Venezuela. Yo estuve conversando con el señor Posada Carriles, aquí lo tuvimos precisamente porque uno de nuestros periodistas lo iba a entrevistar y no solamente no está en unas condiciones para planear ningún tipo de conspiración, sino que él mismo me afirmaba la cantidad extraordinaria de dinero y de recursos humanos que tú necesitarías para hacer un complot de esas dimensiones. Si estos individuos han llegado incluso a acusar a la oposición venezolana de tener material de guerra, de tener misiles y supuestamente para atentar. El tema de los aviones, por ejemplo, es algo ridículo. El tema de los aviones, que se dice que habían comprado una serie de aviones y que iban a trasladarlos a una base colombiana, pero una vez más, no se dice exactamente cómo, cuándo, dónde. Se lanzan todas estas series de... Por eso te digo que yo creo que cuando el abogado del presidente Uribe está haciendo este contraataque, es precisamente porque el gobierno venezolano hasta ahora ha sido profundamente irresponsable con
con la actitud permisiva de gobiernos de la región, porque yo creo que inclusive el caso de Micheletti es otro caso, porque el gobierno de Pepe Lobo no hace una denuncia abierta contra esto, ¿por qué simplemente permiten alegremente que estos tipos de acusaciones que no tienen ningún fundamento se estén haciendo de manera alegre y que el gobierno venezolano se salga con la suya simplemente, ya sea porque hay negocios, porque hay una Pero te pregunto, estás hablando de esa actitud permisiva de muchos de estos países. Vamos a sacar, no solamente son los países del ALBA, hay otros países que también han seguido ese rejuego político. Eso, la lectura que le da se le da a muchos analistas es que se debía en su momento a los petrodólares, pero eso es pasado. No existe Hugo Chávez, no existe esa economía fuerte. ¿Eso cambia? ¿Esa geopolítica dentro de América Latina cambia? Porque Félix, Venezuela sigue siendo, mira, es un factor irritante en las relaciones en la región. Venezuela evidentemente sigue produciendo petrodólares, no en la dimensión ni en la cantidad que los producía antes, pero es como te digo, un país con una interdependencia. Por ejemplo, con el caso de Colombia, nosotros tenemos una interdependencia sumamente compleja, que tiene tanto la parte obviamente de negocios, de deudas, de etcétera, de que te tienen que poner al día con esas deudas que tienen con Venezuela. Una de las razones por las que, por ejemplo, Santos declara nuevo primer amigo al señor Chávez en su momento fue precisamente porque había una deuda pendiente que querían pagar. Pero también hay el otro lado. Venezuela ha tenido unas conexiones sumamente turbias con factores del narcotráfico, sumamente turbias con factores de la violencia y de la violencia del narcotráfico que se cruza con la violencia terrorista. Evidentemente a estos países no les conviene tener a Venezuela aislada, les conviene tenerla cerca, mirarla muy de cerca y si es posible tener una relación lo más funcional dentro de la normalidad. Pero siempre ha habido también, inclusive Chávez hizo gala de eso, un doble discurso. Había un discurso hostil en contra de los Estados Unidos. Recordemos cuando llegó aquí, que estuvo en Naciones Unidas, que dice huele a azufre después de que pasó el expresidente Bush. Eso es lo que se dice públicamente, pero por debajo de la mesa nunca rompió las negociaciones, se seguía vendiendo petróleo, porque como decía aquel comercial, aquí lo que importa es el Pero cash. fíjate la advertencia que nos hace el señor Diosdado Cabello. Él decía que el mismo Chávez decía que el más cuerdo de todos ellos era él, que el que contenía a sus locos era él. Y yo sí creo que Chávez tenía una virtud en medio de tu enorme cantidad de defectos, que era un hombre que podía saber cuándo replegarse. Sin renunciar a sus objetivos estratégicos, se replegaba tácticamente. Y como tú dices, él no llegaba a cruzar. Hay ciertas líneas que él respetaba. Él podía ser, incluso él se lo decía a los diplomáticos. Era, sin lugar a dudas, un político carismático y atractivo para una gran parte de la población venezolana, y de hecho en cuanto desapareció se vio lo que Mira, ocurrió. es que a mí me pasó cuando, en su momento que estuve bastante involucrada en la política venezolana y tenía que hablar con personas, por ejemplo, del gobierno colombiano, y a pesar de las provocaciones decían, es que Chávez es un individuo supremamente simpático, pero que además les decía, bueno, ustedes saben cómo es la política, la alta política, pero en la práctica nosotros tenemos otras relaciones, ¿no? Él como que sabía, él lo hacía como en un plan de provocación, pero nunca llegó al extremo que pudieran llegar estos individuos que precisamente por no tener ni las bases de legitimidad ni de apoyo, ni siquiera las condiciones políticas, porque yo creo que obviamente Chávez hizo todo lo posible por llevar a este desastre al poder en Venezuela, vamos a hablar claro, este era su entorno, pero en la práctica el hombre ejercía un liderazgo que contenía los factores de inestabilidad que pueden representar hoy el elemento venezolano, el régimen Castro-Maduro. Y ahí hay otro factor, que eso es un tema para otro programa, que es cómo encaja en toda esta ecuación Juan Manuel Santos, que fue ministro de Defensa con Álvaro Uribe, que muchos pensaron en cierta forma que iba a ser un poco el seguidor de muchas de las políticas. Así es, hay una encuesta reciente, por cierto, en Colombia que hablan de Santos como una figura polarizante, porque muchos colombianos precisamente están disgustados porque creen que Santos le ha hecho muchísimo daño a la política de seguridad democrática, de la cual evidentemente él fue copartícipe, pero el gran estructurador fue el presidente Álvaro Uribe. Vilma, qué bueno que estuviste aquí. Sí, desafortunadamente no pudimos tener al ex presidente Uribe, pero bueno, para otra ocasión será. Bueno. Vamos a la pausa. Al regreso, la amenazante presencia de serpientes pitón en el sur de la Florida vuelve a ponerse en el tapete. Eso tras el fallecimiento, primero de 2 niños. Eso ocurrió en Canadá, estrangulados por una pitón africana, pero aquí también en el sur de la Florida, específicamente en Hialeah, ocurrió algo muy similar. Volvemos con la información.